Muy buenos días a toda la comunidad importadora y exportadora del país. Les habla su corresponsal Alexander Méndez para anunciarles que las nuevas normas Incoterms 2010 ya están listas para su aplicación en las importaciones y exportaciones que se quieran realizar a nivel internacional. Las normas Incoterms son las normas oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la definición de los términos comerciales y normas universales a seguir para la realización de importaciones y exportaciones de productos y mercancías. Las normas Incoterms establecen un conjunto de reglas internacionales para facilitar la operación en los términos utilizados del comercio internacional y así evitar problemas derivados de distintas operaciones o diversas interpretaciones que los distintos países puedan tener a nivel de malentendidos, litigios y procesos que ocasionen pérdida del dinero. Bueno, para continuar con la información, encontramos dentro de los Incoterm el Incoterm DAP. El Incoterm DAP es el término que corresponde a Delivered at Point, significa entregado en un punto, y sustituye al DDU. El DAP significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, no despachada de aduana para la importación y no descargada de los medios de transporte de su llegada al lugar de destino convenido. En este sentido, todos los costes y riesgos contraídos al llevar la mercancía hasta la entrega en el punto convenido, así como cualquier coste y riesgo por no despachar oportunamente la mercancía para la importación, es decir, los gastos de demora, almacenaje, muelle que se producen al despachar la mercancía de importación deben ser asumidos por el vendedor, no debiendo incluirse gastos de demora en el movimiento del contenedor, en el vaciado, en el llenado, por ser estos propios del despacho aduanero. Con el Incoterm DAP, entonces desaparecen los Incoterm DAF, DES y DDU, apareciendo este nuevo Incoterm DAP, Delivery at Place, el cual es más adecuado para aplicar a ventas en las cuales se quiere entregar contratando el transporte principal y entregado en un lugar determinado. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no se hace cargo de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume riesgos hasta ese momento. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos con respecto al Incoterm DAP. Primero, el embalaje o la verificación de control. El vendedor debe proporcionar la mercancía perfectamente embalada y etiquetada según las costumbres en el sector. El embalaje debe estar suficiente para las características de transporte que se va a utilizar. En el Incoterm DAP existe este riesgo para el vendedor. Segundo, las licencias, autorizaciones y otras formalidades. El vendedor debe proporcionar la documentación necesaria para la exportación y el comprador los de importación a petición o a expensas del demandante. En el Incoterm DAP, el costo de este aspecto es tanto para el comprador como para el vendedor. Tercero, la carga al camión o al contenedor en fábrica al almacén. Se debe tener en cuenta la normatividad de riesgos laborales de las empresas donde se carga y las normativas de otros reglamentos. En el Incoterm DAP, el riesgo de este aspecto es para el vendedor. Cuarto, transporte al interior en el país de origen de fábrica a puerto, a aeropuerto, a terminal o al transportista. Se puede utilizar cualquier medio de transporte, tanto en carga completa como en grupaje. En el Incoterm DAP, el riesgo en este aspecto es para el vendedor. 5. Formalidades aduaneras de exportación. Estas formalidades son normalmente el despacho de aduanas de exportación, que suele ser un trámite administrativo, especialmente en los países de la Unión Europea.
En los países integrados en la Unión Europea no hay formalidades aduaneras de exportación en las transacciones comerciales entre los Estados miembros. En el Incoterm, el riesgo de este aspecto es solo para el vendedor. Sexto, los costes de manipulación, terminal de origen, puerto, aeropuerto, terminal TIR o terminal de tren. Estos costos son los asociados a la entrega de la mercancía en la terminal de transporte, la manipulación, la carga y la estriba en el vehículo de transporte principal, ya sea camión, tren, barco o avión. Los fletes, sobre todo en avión y en el barco, ya incluyen todas o parte de estas manipulaciones. Hay un riesgo de pagar por eso mismo dos veces por el mismo concepto. En el Incoterm, el riesgo de este aspecto es solo para el vendedor. Séptimo, el transporte principal internacional. Se refiere al transporte dentro de un mismo país o uniones económicas, por ejemplo la Unión Europea. Se incluyen todos los modos de transporte, también la combinación de todos ellos, como por ejemplo el transporte combinado y el transporte multimodal. En el Incoterm, el riesgo de este aspecto es solo para el vendedor. Octavo, el seguro de la mercancía en el transporte. Se debe tener en cuenta quién debe asumir el riesgo del seguro en el Incoterm. Se debe verificar que la compañía de seguros sea de primer orden, también en qué país y con qué divisa se debe cobrar el seguro. Se debe comprobar que la empresa tenga un seguro global para que cubra todos los riesgos de transporte. En el Incoterm, este riesgo en este aspecto es solo para el vendedor. Noveno, los costos de manipulación de terminal de destino, ya sea puerto, aeropuerto, terminal TIR o terminal del tren. Estos costos son los asociados a la entrega de mercancía en la terminal de transporte de destino, la descarga y la manipulación desde el vehículo de transporte principal hasta el transporte que realizará el recorrido de la terminal, ya sea el destino final, a través de camión, tren, barco o avión. Los fletes, sobre todo en avión y en barco, ya incluyen todas las partes, ya incluye para todas las partes las manipulaciones. En el Incoterm, el riesgo depende del lugar de entrega pactado. El riesgo se da tanto para el comprador como para el vendedor. Décimo, las formalidades aduaneras de importación, aranceles, impuestos interiores, impuestos especiales y trámites. Son las formalidades aduaneras de importación. Normalmente incluyen los aranceles, los impuestos interiores, pero para realizar los trámites también se necesitan otros documentos, como los certificados de origen, los certificados de inspección, entre otros. Los fletes, sobre todo de avión y de barco, se incluyen para todas o parte de estas manipulaciones. Por eso hay un riesgo de pagar dos veces por el mismo concepto. En el Incoterm, el riesgo en este aspecto es para el comprador. 11. El transporte interior en el país de destino del puerto, aeropuerto, terminal a fábrica, almacén o operador logístico. Este transporte puede ser en carga completa o en grupaje. Dependiendo del lugar de entrega pactado, el riesgo es tanto para el vendedor como para el comprador en el Incoterm. Por último, 12. La recepción y descarga de la mercancía en el punto de destino final, ya sea fábrica, almacén, operador logístico, depósito aduanero, etc. La descarga la debe realizar siempre el comprador. Si la entrega se realiza en las instalaciones indicadas por el comprador, el vendedor debe avisar al comprador de la llegada estimada de la mercancía. En verdad, el riesgo en este aspecto es para el comprador. Bueno, esperando que esta información sea de mucha utilidad para poder utilizar el Incoterm en sus transacciones internacionales. Muchas gracias.